En Michoacán, una de las regiones más conflictivas de México debido a la presencia de poderosos carteles de la droga, se produjo un enfrentamiento explosivo entre un convoy de 100 sicarios al mando de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y las fuerzas militares mexicanas. Este grupo de pistoleros, conocido por su violencia y capacidad de desafiar a las autoridades, se topó con los militares en un choque que rápidamente se convirtió en una batalla épica. Las balas volaron y las explosiones resonaron en el aire, mientras ambos bandos luchaban ferozmente por prevalecer en esta contienda de poder. La pregunta que surge es, ¿quién prevalecerá en esta lucha titánica por el control y la supremacía en Michoacán? Veamos. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. En la localidad perteneciente al municipio de Cotija, Michoacán, se desató una violenta confrontación entre el ejército mexicano y miembros armados del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este enfrentamiento resultó en la trágica muerte de 10 personas, mientras que un soldado resultó herido en el combate. El incidente ocurrió en un contexto de tensión y violencia que ha marcado la región, donde los grupos del crimen organizado operan con relativa impunidad. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán respondió al llamado de la comunidad tras reporte de disparos en la zona. En consecuencia, se desplegó un operativo conjunto que incluyó a la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las fuerzas policiales municipales con el objetivo de contener la situación. Sin embargo, la situación se complicó cuando los soldados fueron emboscados por el Grupo Delta, un brazo armado del CJNG. La Secretaría de Seguridad Pública, sin ofrecer detalles específicos sobre los acontecimientos, informó sobre el decomiso de 10 armas de fuego, incluyendo una pistola y 9 fusiles. Además, se incautaron chalecos balísticos con símbolos asociados a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. También se encontró una camioneta con señales de haber sido impactada por disparos. La dependencia local detalló que tras un enfrentamiento entre individuos armados y fuerzas militares, se hallaron los cuerpos de 10 personas abatidas en el lugar del suceso. En las imágenes se evidencia a miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación abatidos, vistiendo indumentaria táctica y chalecos balísticos con símbolos del cartel y del Grupo Delta, una facción armada vinculada al CJNG. Documentos desclasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional y divulgados por el Grupo Guacamaya revelan que el Grupo Delta participa en operaciones de alto impacto y se les ha implicado en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Se presume que esta célula criminal es liderada por Francisco Dino Haro, conocido como La Gallina, Gallo o Galleta, quien estaría relacionado con el ataque contra el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Arfush. Por otro lado, más de 50 individuos, presumiblemente miembros del CJNG, se presentaron en Los Reyes, Michoacán, identificándose como parte del Grupo Delta en un video difundido recientemente. En dicho video, uno de los portavoces anunció la presencia del grupo en la zona en nombre del CJNG, mencionando también a individuos apodados como Arlequín y La Sombra, quienes según él estarían involucrados en actividades que generan temor y percepción distorsionadas entre la población. Este suceso subraya la compleja dinámica de la violencia y el control territorial que caracteriza el estado de Michoacán, donde diversos grupos criminales luchan por el dominio y la influencia en la región. Además, pone de manifiesto la necesidad de una respuesta integral por parte de las autoridades para enfrentar el poderío y la violencia de los carteles en México. Este enfrentamiento evidencia la constante lucha que enfrentan las autoridades mexicanas contra los carteles de la droga, cuyas operaciones ilícitas continúan representando una grave amenaza para la seguridad y estabilidad en la región. La incursión del cartel de Jalisco Nueva Generación en Tocumbo, Michoacán, se convirtió en un trágico episodio que dejó marcada a la comunidad local. Los acontecimientos se desencadenaron hace poco, cuando la tranquila rutina de Tocumbo se vio abruptamente interrumpida por la llegada de un convoy compuesto por una centena de personas armadas. Estos individuos, presuntamente vinculados con el CJNG y liderados por Luis Enrique Barragán Chávez, conocido en los círculos del crimen como el líder del cartel de los Reyes, irrumpieron en la localidad de manera sorpresiva. Testigos presenciales relatan cómo los atacantes, ocultos en vehículos de carga provenientes de Sahuayo, tomaron por asalto las calles de Tocumbo, sembrando el caos y el terror a su paso. La población local, atónita ante la magnitud de la violencia desatada, se refugió en sus hogares mientras las autoridades locales intentaban contener la situación. Sin embargo, la respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar.
Un operativo de emergencia fue desplegado en un intento para frenar el avance de los delincuentes y restaurar el orden en la comunidad. Durante el enfrentamiento que siguió, se reportaron intensos intercambios de disparos entre las fuerzas de seguridad y los integrantes del cartel, dejando un saldo lamentable de pérdidas humanas. La noticia de los sucesos en Tocumbo ha causado gran impacto en todo el país, destacando nuevamente la influencia del crimen organizado en diversas regiones de México. Las autoridades siguen investigando para esclarecer los motivos detrás de esta violenta irrupción y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la comunidad de Tocumbo busca recuperar la calma y seguridad que le fue arrebatada. Después de recibir reportes de actividad sospechosa, las autoridades se movilizaron hacia el municipio de Cotija para prevenir posibles conflictos. Sin embargo, lo que comenzó como un despliegue preventivo pronto se transformó en un enfrentamiento cuando los agentes llegaron a la zona montañosa de La Laguneta, en las afueras de Santa Inés. Las fuerzas del orden se encontraron con una resistencia feroz por parte de miembros del Cartel de los Reyes, que parecían defender su territorio. El enfrentamiento generó una situación de peligro y tensión, ya que los delincuentes estaban bien armados y organizados. Ante la creciente violencia, se decidió reforzar el operativo con la participación del Ejército Mexicano y la Guardia Civil, quienes llegaron al lugar para ofrecer apoyo. Sin embargo, los miembros del cartel respondieron rápidamente con una lluvia de disparos, intensificando aún más la situación. El enfrentamiento en La Laguneta se prolongó durante horas, con ambas partes luchando por el control del territorio. Los residentes locales se refugiaron en sus hogares, temiendo por sus vidas en medio del caos. Finalmente, después de una intensa batalla, las fuerzas del orden lograron contener la situación y asegurar la zona, aunque con pérdidas humanas y daños materiales significativos. Este suceso subraya la constante lucha de las autoridades mexicanas contra los carteles de la droga, cuya presencia sigue representando una grave amenaza para la seguridad y estabilidad en la región. En un operativo conjunto, efectivos policiales de varios municipios, incluyendo Cotija, Tocumbo, Tinguindín, Los Reyes y Peribán, se reunieron para enfrentar la creciente amenaza del cartel de Jalisco en la región. El enfrentamiento duró más de 3 horas, con intensos momentos de gran tensión. Las fuerzas del orden se enfrentaron valientemente a los miembros armados del Grupo Delta del cartel de Jalisco, liderados por un individuo conocido como el Gafe, un alto cargo dentro de la organización criminal y encargado de la ofensiva en la zona. El saldo preliminar de la operación fue impactante. Se reportó la muerte de al menos 10 delincuentes, incluyendo a El Gafe. La eliminación de esta figura clave representó un golpe significativo para el cartel en la región. Sin embargo, la situación no se resolvió completamente, ya que otros criminales lograron huir hacia zonas de difícil acceso en terrenos elevados. El escape de los delincuentes planteó nuevos desafíos para las autoridades, que debieron iniciar una operación de búsqueda y captura en terrenos difíciles. Los esfuerzos de búsqueda fueron coordinados entre diferentes niveles de gobierno, con la participación de fuerzas militares y policiales. Durante el caos del enfrentamiento, un incidente preocupante ocurrió cuando los pistoleros del cartel de Jalisco atacaron un helicóptero militar que sobrevolaba la zona con fusiles de asalto tipo Barrett calibre 50, poniendo en peligro la vida de los ocupantes del helicóptero y demostrando la peligrosidad y audacia de sus acciones. La batalla en la región fue solo un episodio más en la lucha continua contra el crimen organizado en México. A pesar de las pérdidas sufridas por los delincuentes, la amenaza persiste y las autoridades continuarán trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y la paz en las comunidades afectadas. Estos enfrentamientos nos llevan a remontarnos hasta los inicios de estos encuentros entre organizaciones criminales y autoridades de seguridad en México. Las organizaciones criminales en el país azteca tienen una larga historia que se remonta a principios del siglo XX. Desde sus inicios, estas organizaciones han evolucionado, aumentando su influencia y poder, y generando consecuencias devastadoras para el país. A lo largo de los años, el narcotráfico se ha convertido en una de las actividades más lucrativas y peligrosas, con carteles que operan en diversas regiones del país. En los años 80 y 90, los carteles comenzaron a consolidarse y a expandirse. El cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, fue uno de los primeros grandes carteles. Tras su captura en 1989, el cartel se fragmentó, dando lugar a otros poderosos grupos, como el cartel de Sinaloa, el cartel de Tijuana y el cartel de Juárez. Estos carteles se involucraron en violentas luchas por el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, generando una espiral de violencia en el país. Los enfrentamientos entre los carteles y las autoridades de seguridad han sido constantes y cruentos. A partir del año 2006, el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Felipe Calderón, lanzó una ofensiva a gran escala contra el narcotráfico, movilizando al ejército y a las fuerzas federales para combatir a los carteles.
Esta guerra contra el narcotráfico ha tenido efectos mixtos y la violencia ha aumentado considerablemente. Las cifras de muertes y desplazamientos debido a estos enfrentamientos son alarmantes. Se estima que desde 2006, más de 300.000 personas han sido asesinadas en la violencia relacionada con el narcotráfico. Esta cifra incluye no solo a miembros de las organizaciones criminales y fuerzas de seguridad, sino también a muchos civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Las masacres, ejecuciones y desapariciones se han vuelto comunes en muchas partes del país. Las consecuencias de esta violencia van más allá de las cifras de muertes. Miles de familias han sido separadas y desintegradas. La violencia ha dejado a muchos niños huérfanos y a familias enteras devastadas. Además, se estima que más de 350.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia. Estas personas, conocidas como desplazados internos, han tenido que abandonar sus hogares y comunidades en busca de seguridad en otras regiones del país. La presencia de carteles también ha afectado gravemente la economía y el tejido social de muchas comunidades. En regiones donde el narcotráfico tiene un fuerte control, los negocios locales y las actividades económicas se ven constantemente extorsionados. Los agricultores, en lugar de cultivar productos legales, a menudo se ven forzados a cultivar drogas para los carteles. Esto genera un ciclo de pobreza y dependencia que es difícil de romper. Los enfrentamientos entre los carteles y las fuerzas de seguridad son a menudo extremadamente violentos. Los carteles están bien armados y organizados, utilizando tácticas militares para defender sus territorios y rutas de tráfico. Las autoridades, por su parte, a menudo carecen de los recursos y la capacitación necesaria para enfrentar estos grupos. Esto ha llevado a numerosos incidentes en los que las fuerzas del orden han sido superadas o incluso emboscadas por los carteles. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un desafío monumental. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial ha dificultado la implementación efectiva de medidas contra el narcotráfico. Además, la demanda de drogas en Estados Unidos y otros países sigue siendo un motor poderoso para la producción y el tráfico de drogas en México. Podemos concluir que la historia de las organizaciones criminales en México está marcada por la violencia, el sufrimiento y las consecuencias devastadoras para millones de personas. Los enfrentamientos con las autoridades de seguridad han dejado un rastro de muerte, familias separadas y personas desplazadas. La lucha contra el narcotráfico es una batalla continua que requiere un enfoque multifacético, incluyendo la reducción de la demanda de drogas, la reforma de las instituciones de seguridad y justicia y el apoyo de las comunidades afectadas para romper el ciclo de violencia y dependencia. Esta es una ocasión propicia para reflexionar sobre la inagotable fuerza y poder de estas organizaciones criminales, así como sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para hacerle frente. A lo largo de los años, hemos visto cómo estos grupos han desafiado constantemente al Estado, utilizando tácticas violentas y corruptas para mantener su control sobre el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Sin embargo, también es importante reconocer los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir este flagelo. A pesar de los desafíos y obstáculos, han demostrado valentía y determinación en su lucha contra el narcotráfico. Han llevado a cabo operativos arriesgados, han arrestado importantes líderes criminales y han confiscado grandes cantidades de drogas y armas. Pero la lucha está lejos de terminar. Se necesita un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del narcotráfico, incluida la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Además, se requiere una mayor cooperación internacional para enfrentar este problema que afecta no solo a México, sino también a otros países en la región. Es fundamental que las autoridades mexicanas continúen fortaleciendo sus instituciones, combatiendo la corrupción y brindando apoyo a las comunidades afectadas por el narcotráfico. Solo así podrán hacer frente a esta grave amenaza y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!